Buenos días para todos, Dios les bendiga. Voy a pedirles el favor que abran sus Biblias en Isaías 53, versículo 4 hasta el versículo 6. Isaías 53, versículo 4 hasta el versículo 6. En esta semana que pasó, no hay nada más duro recibir malas noticias, ¿verdad? Pero pues uno sabe que todo está en las manos providentes de Dios. Pero en Rosso, cuando teníamos la célula, una dama se sentía inconsolable porque su hermano tiene un tumor canceroso y pues ya los médicos no le dan ninguna esperanza. Entonces el problema es decirle a él que tiene ese tumor y que ya no hay esperanza. Y dice ella que si se le dice, pues él hasta puede suicidarse, se puede matar. O sea, imagínese uno qué hace. Entonces uno clama al Señor que Dios ore. Por otro lado, mi sobrinito, que acabaron de orar por él, la semana pasada lo recluyeron en la clínica Noel de Cali. Y mientras lo examinaban, le dieron la noticia a mi hermana de que tiene leucemia, cáncer en la sangre. En el momento pues se ha agravado un poco y han tenido que trasladarlo a la clínica Valle del Lili. Y pues esperar uno en las manos del Señor y que Dios sobre en la vida de él y en la vida de mi familia por parte de ella, porque son bastante opuestos al Evangelio. Que Dios tenga misericordia de ellos. Ese es el tema que quiero compartirles, pero noten que cuando uno sufre, pues uno entiende a través de la Biblia que son consecuencias de nuestro pecado y de nuestras decisiones. Pero cuando sufre Cristo, ya uno como que se queda mudo o perplejo de verlo a Él, sabiendo que Él sufre no porque Él lo merezca, sino porque Él sufre por nosotros, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento es uno de los desafíos más significativos para la fe de cualquier persona que dice ser cristiana. Y cuando el dolor, cuando la tristeza, cuando la persecución u otra manera de sufrimiento nos golpea, por lo general nos coge con la guardia baja. Es decir, llegamos perplejos, ofuscados y llenos de preguntas. Y el sufrimiento lo que hace es forzar la fe hasta los límites. ¿Sí? Pablo es muy emotivo cuando escribe que en sus propias luchas también tuvo aflicción. Él dice: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Noten, Pablo dice: atribulado en todo, pero no abatido. Y nosotros estamos peregrinando en medio de un mundo que quiere evadir
el asunto del sufrimiento. ¿Sí? Noten que Pablo nunca intentó enmascarar el dolor en una piedad fraudulenta. Eso quiere decir que el cristiano no es estoico, es decir, ignora el dolor. Tampoco huye a un mundo de fantasías que niegue la realidad del sufrimiento. Pablo admitió sin tapujos la presión que experimentaba. Creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, sabemos lo que significa estar atribulado. Con la palabra atribulado estamos dando a conocer momentos de tensión y de sufrimiento en la vida. Los problemas en el trabajo. ¿Quién no tiene problemas en el trabajo? Los problemas en el matrimonio. ¿Qué pareja no tiene problemas en su vida matrimonial? Problemas en nuestras relaciones se acumulan y agobian nuestro espíritu. Pero noten, si a esto se le añade la muerte trágica de un ser querido, ¿sí?, o la dificultad de una enfermedad tormentosa y prolongada, sentimos el dolor de estar ¿qué? Aún más atribulados. Alguien dijo que sentirse atribulado es como si fuéramos automóviles viejos, confinados y apilados en un montón de chatarra y puestos en un compresor de metales. ¿Ha llegado a ver ese sentido? Estar atribulado es como sentir en un enorme peso que amenaza con dejarnos abatidos. Y todo lo que hasta aquí hemos hablado o descrito como cristianos nos puede mostrar cuán lejos es nuestra percepción o nuestro entendimiento del dolor y del sufrimiento. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si queremos tener una perspectiva más clara y más confortante, si se puede decir así, acerca de lo que son nuestros momentos de amargura y sufrimiento, creo que deberíamos ir con una actitud muy humilde y ser enseñados por lo que nos dice la palabra de Dios. A través de esto, quiero llamarle la atención a ustedes de una manera especial para que miremos a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Salvador vivió el sufrimiento de una manera que nosotros jamás, nunca podremos entender a plenitud. Cristo el Señor sufrió porque Cristo quiso de esta manera firme y resuelta, por amor, sufrir por nosotros los que Él iba a salvar. Y esto no es para que veamos la vida de una manera masoquista, pero la mejor manera de encontrarle sentido y significado a nuestra vida de sufrimiento y dolor es mirando y colocando de manera especial atención a lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, experimentó. Entonces, recuerden que para los judíos, el pueblo de Dios, hasta el sol de hoy para ellos la gran mayoría le resulta inaceptable. No creen que el Hijo de Dios, el Mesías, sea llamado a sufrir y a morir de esa manera tan cruel y humillante como lo vemos en la Escritura. Pero también, por otro lado, por la gracia de Dios, la iluminación de Dios, es que nuestro entendimiento percibe de una manera más clara y entendible lo que son los sufrimientos que experimentó nuestro bendito Salvador. Entonces, para hablar de los sufrimientos de Cristo, quiero invitarle para que se coloque un traje que creo que debemos tenerlos todos metidos acá en nuestro pecho, y es el traje de la sustitución. ¿Sí? Si vamos a comprender a Cristo, necesitamos vivir y entender el tema de ¿qué? De Cristo como nuestro sustituto. Si no lo hacemos de esa manera, nos queda muy difícil entender lo que Cristo vivió y experimentó.
Creo que ustedes y yo hemos escuchado cualquier cantidad de veces que Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz, ¿verdad? Eso es que sustitución. Él fue quien cargó ¿con qué? Con todo el peso de la ira de Dios. Eso es que sustitución, ¿verdad? Él asumió las consecuencias, los sufrimientos, el dolor de esta manera y de otra forma mucho más profunda que ahora en media hora nos es imposible de abarcar. Pero mi hermano, yo me atrevo a decir, y por favor me corrige después del culto si lo ve de otra manera, muchas veces nosotros como cristianos no alcanzamos a visualizar lo que es el hecho de que Cristo experimentó y vivió esa forma de sufrimiento por nosotros, ¿sí? Él comienza a ser escarnecido, humillado, masacrado. Vemos a un hombre recibiendo un castigo inmerecido. A él lo vemos azotado por líderes que aquel entonces lo torturaron, lo masacraron. Le vemos recibiendo en su cabeza que una corona de espinas, le vemos soportando el peso de una terrible cruz, lo vemos atravesadas sus manos por unos clavos punzantes, ¿verdad? Pero mi hermano, nosotros hemos entendido y vivimos el hecho de que Él está haciendo eso, está ocupando ese momento y ese lugar, es porque nos está reemplazando a nosotros. Eso lo meditamos, lo vivimos. Yo creo que el profeta Isaías, en esta parte que vamos a leer, nos ayuda a meditar un poco en esto, ¿sí? ¿Qué dice Isaías 53, 4 al 6? Noten lo que dice. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué más? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál es la primera ilustración que ustedes pueden ver en la Biblia acerca de lo que es la sustitución? Esa primera experiencia la vemos cuando nuestros primeros padres caen en desobediencia, ¿verdad? Nosotros vemos lo trágico y terrible que fue para ellos y para toda la humanidad representada en ellos. Ahora somos nosotros el objeto ¿de qué? Del castigo de Dios, de la maldición de la muerte física, espiritual y eterna. Toda la humanidad ha caído en ese terrible estado, ¿verdad? Pero Dios hizo algo que no se puede pasar por alto. ¿Lo recuerdan? ¿Qué pasó? Dios, en ese lugar de idilio, Edén, el Señor les coloca vestiduras de pieles de animales. ¿A quiénes? A Adán y Eva, ¿verdad? Los vistió. Si ustedes analizan esto detenidamente, vemos que hubo un ¿qué? Si se va a colocar pieles de animales, ¿qué hubo antes de colocar pieles de animales? Un sacrificio, ¿verdad? Tengo un concuñado, esposo de nuestra hermana Marina, que trabaja aquí en el matadero y que pues me narra él que esa manera como matan las vaquitas es bastante duro, ¿no? Cruel. Ahora mire esta escena, analice esta escena. En ese sacrificio es el primer eco de la Biblia que nos va a dirigir al cruento sacrificio expiatorio de Cristo el Señor.
Porque mi hermano, si esto no nos dirige a Cristo, sería un mero ritualismo y la Biblia no presenta eso. Yo me atrevo a decir que ahí hubo un diálogo bastante extenso, pero ya en mi forma, porque no está en la Biblia, ¿no? Yo creo que por la fe nuestros primeros padres fueron llevados a contemplar la muerte sustituta de un futuro sacrificio de quien sería el Hijo de Dios. Y algo más, se imagina la primera muerte en la creación. Dios, no sabemos cómo, cogerá que 3, 4 bueyes, los mata, y se imagina a Adán y Eva viendo eso, cómo es muerto esos animales, y el Señor dándoles una lección de lo que va a ser el futuro de su Hijo. Y en ese momento Dios obra como juez y como Padre misericordioso. Como juez, porque tiene que dictar sentencias sobre toda la humanidad, tiene que dictar sentencias sustitutas sobre esos animales que hablan de su Hijo en un futuro, ¿verdad? Y esa muerte quedó grabada para mí, me corrigen, en el corazón de Adán y de Eva. ¿Sí? Quedó grabada en sus conciencias. Ese mismo acto de justicia y de sentencia dio a conocer la misericordia de Dios como Padre. ¿Por qué? Porque luego de que los mata, tiene que despellejarlos, tiene que quitarles ¿qué? La piel y colocárselos ¿a quién? A Adán y Eva, ¿verdad? Entonces yo creo que esa lección fue muy bien aprendida por ellos. Ellos quedaron bien informados y entendieron que hubo ¿qué? Una sustitución. En resumidas palabras, Dios acudió en matar, en sacrificar esos animales que no tenían nada que ver con lo que hicieron Adán y Eva violando el mandamiento, ¿verdad? Esos animales cargaron, o ellos actuaron en su estado de inocencia cargando ¿qué? La sentencia, el castigo y todo el peso de la culpa que iba a caer sobre ¿quién? Sobre Adán y sobre Eva. Y de ese modo vemos que la ilustración de lo que es una sustitución. Desde allí, todos los sacrificios que usted ve en el Antiguo Testamento hasta que llega nuestro Señor, todos apuntan a nuestro Salvador, a Cristo el Señor. Ahora en Isaías nos encontramos en un escenario un poco más claro. ¿Por qué? Porque Cristo es el verdadero sustituto que Dios nos proveyó. No tendremos ningún provecho en lo que Cristo hizo si no nos identificamos con Él, sobre todo en la cruz. Mi hermano, necesitamos que ustedes y yo nos identifiquemos con ese sacrificio. No nos vamos a ir de los cultos, de las reuniones, cuando nos hablan de Cristo, pasando por alto el hecho de que Él es nuestro sustituto. Él es nuestro Salvador. Un ministro en la actualidad da testimonio de que estos textos que hemos leído en esta mañana son los textos más grandiosos del Antiguo Testamento. Y él, este ministro, parado frente a la congregación para dar enseñanza, se siente desalentado tratando de representar estos versículos. Este ministro de Dios se siente inadecuado, inepto al hacer esto, porque según su testimonio, esos textos son incomprensibles, son insondables, tanto como para estar más allá de cualquier mente humana. Entonces, mis hermanos, vamos a ver un poco, ¿sí?, de lo que es este papel de sustituto. Primero, Él cargó ¿qué?
nuestros pecados. ¿Qué dice Isaías 53:4? ¿Qué dice? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mi hermano, usted y yo nunca conocemos la magnitud y la gravedad de lo que es nuestro pecado hasta que Dios por su gracia nos quite la venda de los ojos y nos lleve a contemplar esa gravedad. ¿En dónde? En la espalda de Jesucristo. ¿Sí? Si ustedes y yo no entendemos la magnitud y la gravedad de nuestro pecado, no hemos entendido la profundidad del amor de Dios cuando Cristo muere en la cruz. Me atrevo a decir que todo el mundo sabe que es pecador, sabe que ha violado el mandamiento de Dios, pero mi hermano, eso es un conocimiento intelectual, pero no se tiene un conocimiento espiritual. No se lleva a conocer la magnitud de nuestro pecado, y conoceremos la magnitud de nuestro pecado hasta terminar rendidos a los pies de Cristo cuando lo vemos a Él en la cruz. Ahí radica la diferencia. ¿Sabe por qué las personas no buscan de Dios? Porque no han conocido la magnitud y la gravedad de sus pecados, y por lo tanto no han conocido la profundidad del amor de Dios en Cristo cuando murió en la cruz. Vea, en ese versículo que acabamos de leer le hago una pregunta. ¿Cuántas veces se repite la palabra nosotros y nuestros? ¿Cuántas veces se repite? En el versículo 4, ¿cuántas veces? Se repiten 3 veces. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ratifica lo que venimos diciendo, que Cristo es nuestro sustituto. Noten, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, ¿verdad? Noten, nosotros. Eran nuestras enfermedades. ¿Eran qué? Nuestros dolores. ¿Qué más? Y nosotros nos equivocamos creyendo que Dios lo estaba azotando. ¿Cómo comienza Isaías 53:4? Comienza ciertamente. Eso es una palabra transitiva, porque cambia la manera brusca como comienza el capítulo en los 3 primeros versículos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Por qué? Porque Cristo es como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y cuando llegas al versículo 4, cambia drásticamente el relato. ¿De qué? De menospreciarlo, de considerarlo un don nadie. Les pregunto, ¿qué beneficio nos trae un carpintero? Él no tiene la apariencia, no se parece en nada a un rey, él no tiene el porte atlético de un luchador, de un hombre atractivo y varonil. ¿Él es qué? Él es un don nadie. No hay parecer en él ni hermosura. Pero entonces somos tocados por el poder del Dios soberano y comenzamos a darnos cuenta que la verdad y la realidad de todas las cosas referentes a nuestro destino eterno con Dios son totalmente diferentes a como nos las imaginábamos. ¿Por qué? Siga leyendo Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él ¿qué? Nuestras enfermedades. Deténgase allí en esa palabra llevó.
ciertamente llevó. Mi hermano, esa palabra no es sencillita. No se refiere a cargar o llevar como cuando colocamos una maleta o una carga pesada sobre una persona para que nos ayude con el peso. Esa palabrita llevó se refiere en la Biblia a un sentido de culpabilidad, de castigo, de pena, de juicio, el castigo de Dios. Por favor, recuerda que ese castigo era nuestro, pero Cristo está actuando como ¿qué? Como nuestro sustituto. Ciertamente llevó el ¿qué? Nuestras enfermedades. Y quiere decir que el padecimiento, la debilidad y calamidad, los pecados son vistos por las consecuencias que se muestran en el cuerpo. ¿Y qué tenemos en el cuerpo? Enfermedades, padecimientos, debilidades. Exteriormente el pecado se da a conocer en lo que sufre su cuerpo. Por eso es que nos queda fácil entender a Isaías cuando comienza su libro. ¿Qué dice Isaías 1.5? Isaías 1.5. No vayamos a la Isaías 5. Isaías capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice? Ahí le va a quedar más fácil entender al pueblo. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Qué sigue diciendo? Toda cabeza está y todo corazón es el pecado, pero se muestra en sus consecuencias en el cuerpo. Desde la planta del pie hasta la cabeza, que no hay en él cosa sana, sino que herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, ¿verdad? Entonces noten ustedes que Cristo cargó nuestros pecados. Tenga en cuenta, mi hermano, sugerencia, insistencia, ¿no? Debemos vivir la sustitución. Son nuestros pecados. Lo otro, Cristo asumió ¿qué? Nuestra muerte. Lea Isaías 53:5. ¿Qué dice? Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. Vuelvo y le hago la pregunta: ¿cuántas veces se repite nuestros en ese solo versículo? 4 veces, creo, ¿no? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso quiere decir, y nos recuerda y nos da a entender que Cristo lo hizo no por él propiamente, fue porque él fue el sustituto del pueblo de Dios. Él vino a ser ¿qué? El cordero expiatorio que Dios había destinado y preparado para su pueblo. Deberíamos de darle la gloria a Dios por este sustituto, mi hermano. Deberíamos de vivir siempre agradecidos por este Cordero de Dios, porque ya desde la eternidad estaba pensando en el rebaño de yugo, estaba pensando en muchos pecadores que vendrían a los pies de Cristo. Noten, mas el herido fue por nuestras rebeliones. La palabra herido, nota, la palabra molido, castigado. Mi hermano, cuando vaya al hebreo bíblico suena muy fuerte, horrible. Ten en cuenta que cuando Isaías escribió esto
fue 800 años antes de que Cristo viniera. O sea que Isaías estaba acostumbrado ¿a qué? A matar bueyes y ovejas de 4 paticas. Y una ovejita y un buey de 4 paticas no tienen conciencia de lo que se está haciendo. Usted coge una ovejita y ella se deja matar. Hasta llora, ¿no? Dicen que hasta llora. Pero ellos no saben lo que les van a hacer. Isaías solo sabía de sacrificios de animales. Y ahora nosotros sabemos que este Cordero de Dios es ¿qué? Un ser humano, puro, santo, sin pecado, destinado para ser quien nos reemplazaría, sería nuestro sustituto. Por eso es que 800 años después en el río Jordán aparece un hombre. ¿Quién? Recuerden que el pastor César nos enseñó de quién. Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista ve que viene un joven carpintero, ¿sí? 33 años es joven, ¿no? Y ve que viene para ser bautizado, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente quedó perpleja porque ellos esperaban un corderito de 4 patas. Cuando Juan muestra a Cristo, la historia cambió. Gloria a Dios, vino el Salvador. Hoy lo cantamos, ¿verdad? Solo en Jesús, ¿verdad? Gloria al Señor por este sacrificio. Más el que herido. Esa palabra quiere decir golpear hasta la muerte. En la Biblia, en el hebreo, es la expresión más fuerte para hablar de muerte violenta. Esa. Molido por nuestros pecados. La palabra molido quiere decir pisoteado hasta la muerte. Literalmente aplastado bajo el pie. Ser pisoteado hasta la muerte, es decir, severamente magullado. Lee Isaías 57:15, por favor. Nota la palabra que hay allí y vas a notar algo. Isaías 57:15, ¿qué es? Porque así dijo el alto y sublime, que habita la eternidad, y cuyo nombre es ¿cuál? Yo habito ¿en dónde? En la altura y en la santidad. ¿Y con quién? Ese quebrantado somos y debemos ser tú y yo. Y ese quebrantado es molido, magullado, triturado, ¿verdad? Aplastado. ¿Sabes qué es tú y yo delante del Señor cuando te presentas? Somos nada. Somos quebrantados. Y lo que somos es debido a la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo. Nota, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El sufrimiento y la muerte de Cristo fueron la causa por la cual el pecador ahora experimenta la paz. Castigo. Cristo fue ejecutado en forma de castigo. ¿Recuerdan las acusaciones que levantaron contra Él? ¿Quiénes? Anás y Caifás levantaron acusaciones contra Él, ¿verdad? ¿Eran todas ciertas? ¿Tuvieron que remitirlo a quién? A Herodes. ¿Herodes le encontró? No, ¿verdad? Acusaciones, ¿sí? Todo esto fue sobre Cristo nuestro Señor. ¿Sabes por qué lo acusaron a Él? No te olvides del traje de la sustitución, porque ya puedes ir donde Pablo y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué pasa? Por ahí más adelante dice: Cristo fue el que murió por ellos. Ya no hay acusación para ti. Pastor, pero es que yo peco y he pecado. Pues vea que hay un abogado que tenemos ante el Padre. Él es fiel y justo para perdonar ¿qué? Tus pecados
Y entonces vuelve a apropiarte de esto que es para ti. Ya no hay acusación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo cargó con esa acusación. Por eso a él lo acusaron. ¿Por qué? Sustituto, ¿verdad? Y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Todos nuestros pecados, la culpa completa, fue pagado por ellos en su totalidad. Y así, de esta manera, si la gracia de Dios está obrando en nosotros para creer en Él, ¿ahora qué pasa? Ahora el pecado ya no reina. Ahora el pecado ya no tiene poder absoluto en ti. ¿Por qué? Recuerda, traje de sustitución. Ahora Cristo venció la muerte, y al vencer la muerte venció ¿a quién? Al pecado. Ya el pecado no tiene potestad sobre ti si estamos descansando ¿en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por último, mi hermano, Cristo, nota, cargó nuestros pecados. ¿Qué más? Asumió nuestra muerte. ¿Y qué más? Tomó nuestro extravío. Lee Isaías 53:6, por favor. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vuelvo y te insisto, ¿cuántas veces ves repetido la palabra nos y nosotros en ese solo texto? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Mira, ¿quieres ver un texto donde te hablan y te hablan de ti? Tienes Isaías 53, del 4 al 6. Nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo estaba sustituyéndote a ti y a mí. Todos nos descarriamos como ovejas. La palabra descarriar que ves allí en la Biblia, ¿sabes qué significa? Vacilar, desviarse, extraviarse. Por eso es que una oveja que ahora le pertenece al rebaño de Cristo no puede estar sin su pastor. ¿Sí? Una de las características de la oveja en su naturaleza es que por naturaleza ella se desvía, se descarría. ¿Qué pasó en nosotros en Adán? Nos apartamos del camino que Dios diseñó para el hombre. Y usted coja una oveja y por naturaleza, ¿qué es? Torpe. Por sí sola se encamina y se va para el despeñadero. Y lo peligroso es que las demás siguen a la que se mete por el despeñadero. Si allá está el león, allá se va la oveja. Y para allá van las demás. Eso es natural en la ovejita. Ella es insegura. Ella vaga errante hacia el peligro. Y así éramos todos nosotros. Esta era nuestra naturaleza. ¿Nosotros qué? Cada uno se esparció por su propio camino, dice Isaías, ¿verdad? Y esto aconteció en Adán. Pero mi hermano, tú que ahora estás en el rebaño de Cristo, te lo digo con amor del cielo, no puede haber oveja aislada sin Cristo. Y algo más, no puede haber oveja fuera del rebaño. Oveja que se crea valiente sola, es decir, se va, mi hermano, se la lleva el león, se la come el león o el lobo. Por eso dice el Salmo 23 que es que
Entonces hoy te vas a grabar en mi corazón, mi pastor. No podemos vivir sin pastor. No podemos estar solos sin pastor. Necesitamos estar con Cristo y necesitamos estar en el rebaño de Cristo, el Hijo de Dios. Cada uno decidió seguir su propio camino. Hermano, todos los caminos que el hombre ha diseñado es para apartarse de Dios. Nos alejamos de Dios. Le pregunto, dice el texto, cada cual se apartó por su camino. Cuando una persona inventa una religión, no quiere decir que está buscando de Dios. Se está alejando de Dios. Porque son caminos que conducen a muerte y solo hay un camino que conduce a vida, que es Cristo el Señor. ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Cuando una persona viene a este mundo, desde la concepción que tiene esa persona, ya se encuentra apartada, ya se encuentra descarriada, se encuentra alejada del camino de Dios. ¿Sí? ¿Cómo, de qué manera evidenciamos de que venimos descarriados a este mundo? Lo leímos ahora con nuestro pastor y con nuestro hermano. ¿Qué dice Salmo 58:3? Búscalo por favor, ya estamos aquí en la escuela. Salmo 58:3. ¿Qué dice? Salmo 58:3. ¿Qué dice? Se apartaron los impíos ¿desde dónde? Que mira, no habían fornicado, no habían cometido robo, asesinato. ¿Y qué se sigue diciendo? Se descarriaron hablando mentira. ¿Desde cuándo? Y uno adentro, ¿cómo va a hablar mentira? Pero el Señor está mostrando es que el hombre desde su concepción nace lejos, apartado de Dios. No creas que ese angelito que está allí está con Dios, está lejos de Dios. Háblale de Cristo, muéstrale a Cristo para que el Señor lo reciba. ¿Sí? Antes de terminar te pregunto, ¿quiénes son los descarriados? Isaías 53:6. ¿Quiénes son los descarriados? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quiénes son los descarriados? ¿Verdad? Esto, para poder entenderlo y para poder recibirlo, debemos ver a Cristo como nuestro sustituto. Y mientras tú y todos nosotros estábamos descarriados y extraviados lejos de la presencia de Dios, ¿qué hizo Dios con su Hijo? Mientras tú estabas descarriado, lee otra vez Isaías 53:6 y ahí lo encuentras. Mas Jehová cargó en él el pecado. O sea que mientras tú y yo estábamos llevados lejos de la presencia del Señor, Dios ya estaba pensando en ti en la cruz, cargando tu pecado. Dios estaba colocando todo el peso de la culpa, del juicio y del extravío tuyo en la persona de su Hijo. Ahora ya nos queda más fácil entender a quién. Al apóstol Pablo, ¿verdad? Lee 2 Corintios 5:21, por favor. 2 Corintios 5:21. Que yo creo que tú te lo conoces de memoria. 2 Corintios 5:21. ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Por tal razón es que es importante presentar ¿qué? El Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Le pregunto, ¿Cristo era pecador? Pero noten, mis hermanos, que fue hecho pecado. ¿Sí? ¿Cómo así? Si no es pecador, ¿por qué el Señor lo hizo pecado?
le fue imputado el pecado de todos aquellos que iban a ser salvos por él. Ahora le hago la pregunta de manera inversa. ¿Eres tú, somos nosotros los pecadores? Pero cuando se te presenta el evangelio de la gracia soberana de Dios, ¿qué ocurre cuando crees? ¿Qué ocurre? Entonces, en virtud de esta obra especial, viene una admirable transacción divina. ¿Cuál? Siendo pecadores, cuando creemos en Jesucristo, Dios nos constituye ¿qué? Justos. ¿Qué? Se nos imputa la justicia de Cristo. Le pregunto, ¿cuándo? ¿En qué momento? En el momento en que crees en el Evangelio. Sí, yo sé que hubo un plan soberano, pero cuando crees al Evangelio, porque si tú lees un texto atrás dice que os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Arrepintámonos. Hay salvación, hay vida eterna, hay perdón de pecados, hay ¿qué? Sustitución. Cristo va a asumir todo tu pecado para que seas visto como ante Dios, justo delante de Él. Amén. Voy a contarte una historia así, de un rey que no entendía a Dios. Aquí terminamos. Hace mucho tiempo, en un reinado distante, vivía un rey que no creía en la bondad de Dios. Y él tenía un siervo, un súbdito, que siempre le recordaba acerca de esa verdad. En todas las situaciones, ese súbdito le decía al rey: Rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. El siervo siempre le recordaba eso al rey, pero el rey era bastante reacio. Y un día el rey salió a cazar junto con su súbdito, y una fiera de la jungla atacó al rey. El súbdito consiguió matar al animal, pero no evitó que el rey perdiera el dedo meñique de la mano derecha. Yo soy zurdo, ¿no? Mano derecha. Y el rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos del súbdito para salvarle la vida, le preguntó a él: ¿y ahora qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuese bueno, yo no hubiera sido atacado y no hubiera perdido mi dedo. ¿Sabes qué respondió el siervo? Rey mío, a pesar de todas esas cosas, solamente puedo decirle una cosa: que Dios es bueno y que quizás perder un dedo sea para su bien. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. ¿Sabes qué hizo el rey? El rey, indignado en respuesta a esto, cogió al súbdito y lo metió a la cárcel más profunda del calabozo y más fétida, y ahí lo tuvo un buen rato. Y después de algún tiempo, el rey nuevamente salió a cazar y fue atacado, y esta vez por una tribu de indios que vivían en la selva. Estos indios eran temidos porque ellos hacían sacrificios humanos para sus dioses. E inmediatamente después que capturaron al rey, comenzaron a preparar el sacrificio, la leña, todo, y el altar. Y llevaron al rey delante del altar para ser sacrificado. Y cuando ya todo estaba listo y el rey ya le iban a encender candela allí en la leña, llegó el sacerdote indígena y examinó al rey y se puso furioso. Ese hombre no puede ser sacrificado. ¿Por qué? Porque tenía un defecto, ¿verdad? Le faltaba un dedo. ¿Y qué hicieron con él? Lo liberaron. Y entonces volvió al palacio el rey muy contento, muy feliz, y mandó a liberar al súbdito y pidió que viniera a la presencia del rey. Y al ver a su siervo, pues el rey feliz lo abrazó. ¡Ay, mira! Querido, Dios fue bueno conmigo
tú te diste cuenta que me escapé justamente porque no tenía uno de mis dedos, no me sacrificaron. Pero tengo una duda en mi corazón, querido siervo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que estuvieses preso tú que tanto lo defendiste? El siervo ya enojado le dijo: rey mío, si yo hubiera estado con usted en esa casa, seguramente me habían sacrificado a mí. Ya que no me falta ningún dedo. Por lo tanto, acuérdese siempre, querido rey, todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Mi hermano, el problema no es ese. El problema es que usted y yo podemos estar como ese rey. Es decir, pueda que no hemos entendido que Dios ofreció, fue y presentó un sacrificio perfecto. ¿Quién? Su único hijo. ¿En manos de quién? De pecadores que lo mataron, que lo crucificaron. Y él tenía que ser como inocente, sin pecado, y tenía que morir por todos nosotros. Él cargó en su cuerpo, Él fue molido, Él fue triturado, Él llevó nuestro pecado, llevó los pecados que nos pertenecían a nosotros en el lugar que yo merecía. Y por favor reflexionemos en esto, porque esto es lo que impulsó a Pablo a predicar y amar. El amor de Cristo que nos constriñe, que si uno murió por todos. Pablo se reconoció como el pecador, peor de los pecadores. Y ustedes y yo no somos la excepción. Mi hermano, si su vida y la mía sigue igual y no hemos entendido lo que es esta sustitución, hay problemas. Necesitamos vivir al Cristo que murió en la cruz. Por eso Pablo dijo que nada me propuse entre vosotros sino presentar a Cristo y a este que crucificado. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. No lo olvides, por favor. Era un sacrificio perfecto, un sacrificio santo, un sacrificio puro. Y Cristo es el Cordero de esta iglesia. Cristo es el Cordero que derramó la sangre más preciosa, la única sangre pura que ha circulado por este mundo. Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Oremos, por favor. Padre Santísimo, te damos las gracias, Señor, por todo tu amor, tu misericordia y tu bondad, por todo tu inmenso sacrificio. Bendice a mis hermanos, bendícenos a todos nosotros, valorando y apreciando, y que sea el corazón y el alma de esta iglesia, que cada una de tus ovejas, el saber de que el buen pastor dio su vida por todas y cada una de ellas. Señor, bendice a la iglesia, bendice a todos los que son parte de tu pueblo, y llama, Señor, trae a la iglesia, añade a los que han de ser salvos. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos las gracias. Amén y amén.